Durante meses, Ucrania ha estado ejecutando un plan brillante contra la Crimea ocupada. Drones de ataque vuelan sin parar para atacar la logística rusa que alimenta la península, y drones de largo alcance golpean en lo profundo de Crimea para destruir las defensas que Rusia ha construido. Crimea está siendo aislada, dejada varada en una guerra donde se suponía que iba a ser la pieza central. Y ahora Ucrania se está preparando para algo grande. Rusia lo sabe. Putin cree que se acerca el día D de Ucrania, y la peor pesadilla de Rusia está por suceder. La operación de desembarco será masiva. Putin ha dejado de creer que Crimea está a salvo. Ahora todo lo que Rusia puede hacer es intentar desesperadamente prepararse para lo que cree que es inevitable. Ese es el asunto. Aunque Ucrania oculta sus planes para Crimea, las acciones de Rusia muestran el temor de Putin ante un posible día D. El 17 de junio, United 24 Media informó sobre comentarios hechos por Dmytro Pletenchuk, quien es el portavoz de la Marina de Ucrania. Reveló que Rusia empezó a reforzar sus defensas en las costas de la Crimea ocupada. ¿Por qué? Putin está aterrorizado de que Ucrania se esté preparando para llevar a cabo una contrainvasión y arrebatarle la península ocupada a Rusia de una vez por todas, quizá usando un desembarco anfibio para lograrlo. Mientras hablamos, lo que Rusia considera las partes más vulnerables de la costa de Crimea están siendo reforzadas, revela Pletenchuk, y agrega que Rusia ve la posibilidad de un desembarco como un problema muy real que necesita ser contrarrestado. De cualquier modo, el enemigo ve esto como una amenaza real. Los rusos están reforzando activamente las zonas en Crimea, vulnerables a desembarcos porque creen en esa posibilidad, dijo Pletenchuk en una entrevista con el Kyiv Independent. También reveló una de las razones por las que Rusia tiene tanto miedo de lo que cree que se avecina. La creencia en un desembarco anfibio no ha surgido de la nada. La Marina ucraniana ha estado practicando precisamente para algo así, dice Pletenchuk. El entrenamiento sigue y las operaciones especiales de Ucrania aumentan el temor ruso, mientras sus drones siguen activos. La campaña busca aislar la península y quizás sentar las bases para el tipo de ataque que Putin nunca habría creído posible cuando lanzó su invasión. Rusia teme que se acerque un segundo día D. ¿Por qué Rusia teme tanto? Además del entrenamiento ucraniano mencionado, lo que Rusia ha presenciado en los últimos meses lleva a su alto mando militar a pensar que algo grande se aproxima a Crimea. La península está siendo convertida en una isla, mientras Ucrania lleva a cabo una operación continua para aislar Crimea de todas las arterias logísticas que permiten a Rusia mantenerla abastecida de soldados y equipo militar. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, dice que su campaña para separar Crimea de los territorios ocupados en Ucrania y del puente de Kerch, que mantiene la península conectada con Rusia, va exactamente de acuerdo al plan de Ucrania. Este aislamiento convertirá en una isla la península que Putin le robó a Ucrania en 2014, y eso podría llevar a consecuencias muy inesperadas para los rusos, informa Euromaidan Press, citando a Fedorov durante una entrevista con el canal de prensa de Ucrania. Aunque suene vago viniendo del ministro de Defensa de Ucrania, es una advertencia para Rusia. ¿Esa advertencia implica un asalto anfibio? Es difícil asegurarlo, pero sabemos que Ucrania está sentando las bases para un posible asalto así. En semanas recientes, la nueva generación de drones de ataque de alcance medio de Ucrania ha causado estragos en la red logística que sostiene Crimea. Veterov revela que el Ministerio de Defensa de Ucrania se preparó para esta campaña de aislamiento contratando un 300% más de drones de ataque medio durante los primeros 4 meses de 2026 que en todo 2025. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que la cifra es mayor y afirma que hubo un aumento del 500%. En todo caso, en mayo y junio el aumento de drones de ataque medio ha dado frutos contra Crimea. Desde finales de mayo, Ucrania ha convertido la carretera clave RR-280, que conecta Rusia, el sur de Ucrania y Crimea, en un verdadero infierno. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, afirma que el tráfico en esa carretera ha bajado 71% desde que iniciaron estos ataques. Con la RR-280 volviéndose inútil para Rusia, Ucrania comenzó a atacar puentes en todos los territorios ocupados que abastecen la península. Un ataque el 9 de junio suspendió totalmente el transporte por ese puente, obligando a desviar el tráfico por rutas alternativas en Armiansk y Perakop. Se han registrado múltiples ataques en el puente que conecta Hanichesk y el Arabat Spit, también en Jersón, así como ataques en Armiansk, diseñados para cortar una de las rutas alternativas que Rusia intentó crear. Antes del 11 de junio, Ucrania
destruyó 50 camiones de suministro y cisternas de combustible que Rusia enviaba por Armiansk hacia Crimea. Y ese es el punto. Cortar todas estas carreteras impide que el combustible, la comida, los suministros y los soldados lleguen a Crimea. Nada de esto es al azar. Todo es parte de una campaña extremadamente bien coordinada para aislar Crimea de todos los territorios que permiten a Rusia mantener su presencia en la península. Según United 24 Media, los ataques de Ucrania han interrumpido constantemente las líneas de suministro rusas en Crimea, en una campaña que busca dejar sin recursos a los ocupantes. Pero, ¿y si hay algo más detrás? ¿Y si Ucrania no solo busca aislar, sino que se está preparando para un desembarco anfibio, tal como teme Rusia? Eso explicaría las defensas, pero sigue siendo complicado cómo Ucrania lograría hacerlo. Pronto exploraremos más comentarios de Pletenchuk y los posibles planes de Ucrania. Pero antes de hacerlo, esto es un recordatorio de que estás viendo The Military Show. Si estás disfrutando este video, recuerda suscribirte para que puedas ver más de nuestro canal. Entonces, un desembarco anfibio. ¿Qué pasaría si Ucrania intentara su propio día D en Crimea? Solo hemos visto pequeñas pistas de lo que Ucrania pudo planear antes. En agosto de 2023, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo lo que llamaron una operación especial en la península de Crimea. Esa operación involucró a la inteligencia militar ucraniana, que desembarcó un pequeño contingente de fuerzas en Crimea, utilizando embarcaciones que llegaron cerca de los asentamientos de Mayak y Olenivka. Durante la operación, los soldados ucranianos entraron en combate, causando al menos 30 bajas rusas y dañando 4 lanchas rápidas rusas antes de que los operativos abandonaran la península. En ese momento, la operación fue significativa porque demostró que Ucrania era capaz de desembarcar soldados en Crimea. Pero ahora podría ser un modelo a seguir. Aún así, esta fue una operación muy pequeña. Nos muestra que Ucrania puede infiltrar soldados en Crimea bajo la oscuridad, causar algunas bajas y luego salir. El plan es infiltrar soldados poco a poco, lo que podría funcionar. Pero las fuerzas rusas en Crimea probablemente superarían a estos grupos si se quedan mucho tiempo. La península de Crimea tiene aproximadamente 26.500 kilómetros cuadrados, lo cual es una cantidad considerable de terreno por cubrir. Es más de 5 veces y media los 4.700 kilómetros cuadrados de Ucrania, que según informa la BBC Rusia, le robó a Ucrania en 2025, por ejemplo. Es difícil saber cuántos soldados tiene Rusia en Crimea, ya que las últimas estimaciones son previas a la invasión de Putin. En julio de 2020, Ukrinform informó que Rusia tenía 32.500 soldados en la península, de los cuales 11.500 formaban una fuerza terrestre. El número podría ser mayor ahora, o por el papel logístico de Crimea hacia la Ucrania ocupada, incluso menor. Aún así, son demasiados soldados para que pequeños grupos que llegan por mar los enfrenten. Ucrania necesitaría un desembarco mayor para liberar Crimea de Rusia. Esto no significa que Ucrania no use pequeños grupos de operaciones especiales como los vistos en 2023. Estos grupos podrían desplegarse en la costa de Crimea para destruir defensas y crear fortificaciones para preparar la llegada de grupos mayores. Pero no podrían tomar Crimea por sí solos, y Pletenchuk lo señala él mismo. Él afirma que un desembarco tipo Día D en Crimea solo sería posible como parte de una ofensiva mayor y más compleja, probablemente centrada en liberar áreas ocupadas del sur conectadas a Crimea. Ya mencionamos el Día D varias veces porque Pletenchuk hizo esa comparación al hablar de un desembarco anfibio en Crimea. Quizá el Día D pueda darnos una idea de lo que Ucrania necesitaría lograr para hacer un desembarco así. Específicamente, Pletenchuk menciona el asalto a la playa de Omaha y lo usa como ejemplo del tipo de defensas que Ucrania enfrentaría. Las minas en el agua y a lo largo de la costa que Ucrania usaría para un desembarco tendrían que ser sorteadas, al igual que las defensas terrestres diseñadas para ralentizar a los soldados, como el alambre de púas y las trincheras. Los nidos de ametralladoras y búnkeres dispararían constantemente a los soldados ucranianos. Además, que Ucrania ataque desde el mar significa que es poco probable que cuente con muchas defensas aéreas, lo que permite que las fuerzas rusas traigan apoyo aéreo. Según el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, en la playa Omaha desembarcaron 34.000 estadounidenses durante el Día D, de un total de 160.000 tropas aliadas. Toda la operación le costó a los aliados más de 10.300 bajas, de las cuales 2.400 ocurrieron en la playa Omaha. Pero aquí hay un detalle realmente importante. Los aliados usaron 7.000 embarcaciones navales, incluyendo alrededor de 4.000 lanchas de desembarco, en los desembarcos del Día D, junto con 12.000 aviones brindando apoyo.
Si tomar Crimea se supone que debe parecerse a eso, entonces Ucrania tiene un problema. Ucrania apenas tiene una marina digna de mención, Global Firepower, que clasifica a 145 fuerzas militares en todo el mundo usando un índice especial que evalúa todo, desde el personal hasta los recursos disponibles, dice eso. La Marina de Ucrania consta de 169 barcos, la gran mayoría de los cuales son embarcaciones de patrulla. La misma fuente dice que Ucrania tiene 347 activos aéreos, así que el nivel de apoyo aéreo visto durante el día D no estaría disponible para Ucrania si lanza una invasión anfibia contra Crimea ocupada. ¿Entonces la idea ya no cuenta? No necesariamente. El 2026 está muy lejos de 1944, y eso significa que Ucrania tiene oportunidades de llevar a cabo sus intentos de desembarco de una manera muy diferente a lo que vimos en la playa de Omaha. Primero lo primero, Ucrania sí tiene que poner tropas en tierra. El propio Pletenchuk lo dice al señalar que es imposible liberar Crimea sin llevar soldados a la península y mantenerlos ahí. Sin embargo, lo importante del día D es que fue el desembarco anfibio más grande jamás concebido, lo que significa que mucho más que la playa de Omaha estuvo involucrado. Los aliados asaltaron 5 playas, intentando crear una línea continua desde el mar hacia el interior de Francia. Ucrania no debe hacer eso, y solo quiere recuperar una península mucho más pequeña que Francia. Eso juega a favor de Ucrania. Si los informes anteriores sobre que Rusia tiene alrededor de 32.000 a 32.500 soldados estacionados en Crimea son ciertos, ese es otro beneficio para Ucrania. Eso implica que Ucrania no necesita una fuerza tan grande como la del día D. Además, la estrategia de Ucrania de aislar Crimea significa que los soldados estacionados ahí están siendo cortados de los suministros, y Rusia va a tener dificultades para mover reservas a la península si Ucrania lanza un ataque. Pero el arma más poderosa de Ucrania para estos desembarcos no necesita soldados que la operen. Drones cambian las reglas del juego. Ese apoyo aéreo en el día D de Ucrania podría venir de miles de drones en vez de aviones. Imagina drones de ataque medio atacando repetidamente búnkeres y puestos de ametralladoras. Híbridos de drones y misiles, Flamingo estrellándose contra las defensas. Todo esto frente a los soldados ucranianos que desembarcan y tratan de avanzar. Ucrania podría lanzar varias oleadas de drones antes de desembarcar, debilitando las defensas rusas antes de que los soldados lleguen a las playas. Ucrania también cuenta con drones para esto. Según el New York Times, ya puede lanzar unos 5.000 drones de alcance medio y largo al mes. Concentrar ese poder de fuego en las defensas que Rusia levanta en la costa de Crimea ayudaría a un desembarco. Hablando de un desembarco anfibio, es cierto que Ucrania no tiene ni de cerca la cantidad de embarcaciones de desembarco necesarias para hacer posible algo como Omaha Beach. Pero sí cuenta con drones marítimos que podrían lanzar ataques kamikaze a cualquier buque de guerra que Rusia use para frenar el asalto ucraniano. Incluso podrían servir para eliminar minas navales rusas y abrir paso a las patrulleras y embarcaciones de Ucrania que lleven tropas a las playas de Crimea. Ucrania sigue trabajando en esa tecnología. El dron submarino Toloka ha sido desarrollado en Ucrania y podría servir tanto para eliminar las minas rusas como para guiar drones kamikaze en la dirección correcta. Ucrania también ha desarrollado un dron llamado Tridente Marino, que lleva una ojiva de 1.000 kilogramos capaz de hundir grandes barcos o destruir infraestructura costera, informa RBC Ucrania. Aquí vemos que la versión ucraniana del día D sería muy distinta a la de 1944. Ucrania podría usar drones para destruir defensas costeras rusas antes de que sus soldados lleguen a las playas. Sin embargo, los drones no pueden hacerlo todo. Mientras más destruyan y Crimea quede aislada, la defensa rusa será más débil ante un desembarco, aunque no sea como el de la playa Omaha. Quizás con drones, los desembarcos pequeños que vimos en 2023 podrían bastar para que Ucrania logre una línea de avance más adentro de Crimea. Dicho esto, admito que es una visión optimista sobre cómo Ucrania podría lanzar un asalto anfibio en Crimea. Esta operación estará llena de desafíos que no se pueden ignorar. Rand señala que Crimea tiene aproximadamente 750 kilómetros de costa que Rusia puede fortificar. Esta gran costa permite a Ucrania desplegar soldados, pero es difícil de cubrir debido al acceso limitado a barcos de desembarco y poder aéreo. Lo más probable es que Ucrania intente combinar un asalto anfibio con un ataque por tierra, pero ese también es un enfoque lleno de riesgos. Rand indica que Crimea se conecta con Ucrania continental por una estrecha franja de tierra de pocos kilómetros, que Rusia probablemente fortificará mucho. Ahora,
Ucrania podría considerar un ataque en dos frentes, especialmente si continúa su campaña de aislamiento contra Crimea. Sí, ese enfoque sería dañino. Ucrania probablemente perdería miles de soldados. Si Rusia no logra reabastecer ni enviar reservas a Crimea, será una batalla de desgaste que Ucrania podría ganar. Ucrania planea producir hasta 7 millones de drones al año para 2026, y el uso intensivo de drones en la costa de Crimea podría aplicarse también a la franja de tierra que las tropas ucranianas deben cruzar para entrar en Crimea. Ucrania también está cerca de expulsar a Rusia de la lengua de tierra de Kimborn, una pequeña área del Oblast de Mykolaiv que se adentra en el Mar Negro, al oeste de Crimea. Cuando Rusia tomó esa lengua de tierra, utilizó el terreno para lanzar drones hacia Ucrania. Recuperar Kimborn permitiría a Ucrania hacer lo mismo contra Crimea, debilitando aún más las defensas rusas aisladas en la península. Aún así, no se puede negar un hecho simple. Un asalto anfibio o un asalto combinado anfibio y terrestre contra Crimea pondrá a miles de soldados ucranianos en la línea de fuego rusa. Esto también obligaría a Ucrania a centrar la mayor parte de su atención en el asalto, dejando vulnerables otras zonas como Donbass, que Putin intenta tomar en la ofensiva rusa de primavera y verano. No decimos que recuperar Crimea como teme Rusia que lo haga Ucrania sea imposible. Podría no ser prudente, sobre todo si Ucrania opta por otra estrategia. Esa campaña de aislamiento podría usarse como bloqueo contra Crimea en lugar de preparar un desembarco anfibio. Ucrania ha golpeado tanto a la flota del Mar Negro que tuvo que retirarse de su base en Crimea, y los ataques a rutas logísticas están cortando combustible y suministros, causando ya escasez en la península. Ucrania ya ha convertido a Crimea en una isla, como afirma Fyodorov, y es una isla que está rodeada por la guerra. Tal vez lo mejor sea continuar atacando Crimea y alrededores a distancia, buscando que la vida en la península sea tan insoportable para los ocupantes rusos que decidan irse. Forzar la retirada podría ser el mejor método de Ucrania, y claramente lo tiene en mente. Tiene que haber una razón por la que Ucrania no ha destruido el puente de Kerch que conecta Crimea con Rusia, y probablemente sea para asegurar que los soldados y los civiles rusos tengan una ruta de escape disponible desde Crimea. Sea cual sea el enfoque de Ucrania, Rusia está preocupada. No estaría reforzando sus defensas costeras si no pensara que un asalto anfibio al menos es posible. Pero para Ucrania, un asalto así conlleva riesgos, aunque esos riesgos puedan reducirse cuando los drones entran en la ecuación. Quizás se trate de esperar a que Rusia se desgaste, aislar Crimea, hacer insostenible su control y luego realizar un desembarco que parezca más a un ejército que reclama lo ya ganado que al día D. Solo el tiempo dirá qué hará Ucrania después. Por ahora, Ucrania seguirá haciendo que Rusia dude y se alarme en Crimea. La lengua de Kimborn podría ser clave para recuperar Crimea. Ya mencionamos que las fuerzas rusas se retiran de esa zona y explicamos lo que sucede y por qué en otro video. La retirada es caótica. Las posibles repercusiones son enormes. Puedes enterarte de ambas cosas y mucho más si revisas nuestra cobertura. Si te gustó este video, suscríbete para recibir The Military Show y nuestro análisis diario. Gracias por vernos.